Ok, muy bienvenidos a todos los que van sumándose de a poco a nuestro primer webinar del año. Así que vamos a esperar un par de minutitos más como para darle tiempo al resto de las personas que recién se habilitaron los accesos para que puedan ingresar. Desde ya agradecidos a todos los que pueden formar parte de este evento, eh, cuya temática es completamente relevante, completamente actual y que muchas veces toca a muchas de las personas que van a estar aquí presentes. Así que darle la más cordial de las bienvenidas, esperar unos minutitos más y por supuesto todos los agradecimientos para los panelistas que vamos a tener hoy día, al doctor Claudio Set de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al doctor Juan Manuel Díaz, oftalmólogo de la Universidad de Chile, especialista en glaucoma, y a las alumnas Yasna Valle, Camila Guerra y Andrea Escobar, que son alumnas a punto de egresar como tecnólogas médicas de la mención de oftalmología y optometría de la Universidad Bernardo Higgins. Así que esperamos que sea una actividad que ayude, que contribuya, que permita que todos participen. Este Zoom tiene una instancia, un link abajo para preguntas y respuestas. Tenemos dos vías de comunicación para las personas que quieran de repente preguntar algo o tengan alguna consulta. Está ese link de preguntas y respuestas o bien por el chat. Si ustedes prefieren, levantan la mano o escriben por el chat cuál es su pregunta y nosotros se las podemos comunicar a cada uno de los expositores. Con respecto a la dinámica, vamos a prevalecer el hecho de que las presentaciones sean continuas y posteriormente, después de la presentación, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Así que para que las ideas queden completamente entendidas. Esperamos unos minutitos más y comenzamos. Ok, siendo las 18:16, tengo yo en mi computadora, vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy. Reitero las bienvenidas a todos los que se acaban de incorporar. Sean todos muy bienvenidos. En nombre de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Bernardo Higgins, le damos la más cordial de la bienvenida a todos los participantes a este primer webinar del año, en el que vamos a abordar una temática relevante que hace referencia a el glaucoma. Damos inicio a nuestro primer panelista. Voy a dejar en este minuto de compartir para presentarles, para darle tiempo a que el doctor Claudio Set ponga su presentación. Contarles que el doctor Claudio Set es tecnólogo médico con mención de oftalmología de la Universidad de Valparaíso y posterior diplomado en educación en ciencias de y ciencias visuales de la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil. Además es profesor asociado en el Casey Eye Institute del Oregon Portland en Estados Unidos. Actualmente es jefe de difusión y vinculación con el medio de la carrera de tecnología médica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director del Centro de Exámenes Oftalmológicos de la carrera de Tecnología Médica de la misma universidad, autor de diversas publicaciones en journals de bastante impacto dentro de la especialidad. Muy bienvenido, doctor Claudio Set. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar ser parte de este primer webinar sobre glaucoma. A todos, muchas gracias. Nuevamente reiterar los agradecimientos por la invitación. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? Solamente aclarar que no soy profesor asociado del Casey Eye Institute. Eso es, esas son palabras mayores. ¿Ya? Pero sí fui fellow de allá, hice una pasantía en el Casey Eye con David y Juan y trabajé en temas de Occitan Geography. Bueno, me han invitado que hablar sobre glaucoma y en ese caso propuse el tema de OCT en Geography en el estudio de glaucoma. Bueno, como ustedes saben, OCT es una tecnología que
que lleva ya cierto tiempo en el país. Básicamente se incorpora bien el año 2006, ¿verdad? A partir cuando se libera la licencia de la empresa Zeiss con los estratos, ¿se recuerdan? Libera la licencia y empieza a entrar al mercado la compañía Optoview, la compañía Heidelberg con los OCT, y eventualmente eso hace que se difunda más la tecnología y llega con mayor fuerza a Latinoamérica. Antes habían algunos OCT Stratus, pero básicamente en 2006 ya empieza a generar un impacto importante en la oftalmología latinoamericana y particularmente en la oftalmología chilena. Recordemos que los OCT parte el año 91 y demoró un tiempo, ¿verdad? Independiente de que recién tengamos 30 años con OCT, ¿verdad? Pero aún así demoró un tiempo a que los clínicos, ¿verdad?, se acostumbraran a la tecnología OCT, sobre todo para el estudio de glaucoma. En la parte de retina siempre tomó mucha relevancia, pero en glaucoma como que fue difícil creerle al mapeamiento del grosor de la capa de esferas nerviosas, a los análisis de capas de células ganglionares, ¿verdad? Pero de un tiempo a esta parte se ha transformado en una herramienta esencial para poder hacer análisis de progresión, para poder identificar el glaucoma. Recordemos que antes que tengamos un daño campimétrico, o sea, del momento que tenemos un daño campimétrico ya tenemos comprometidos por lo menos el 50% de las fibras nerviosas a nivel ocular. Por lo tanto, nosotros con el OCT tenemos la capacidad de analizar estructuralmente la retina para poder identificar cada vez más precozmente el glaucoma. Sin embargo, nace una tecnología que es OCT Angiography, lo cual nos permite analizar la perfusión de la cabeza del nervio óptico a distintos niveles, ¿verdad? Con el objetivo de poder identificar aún más precoz el glaucoma, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál ha sido el real impacto de esta herramienta en el glaucoma? Si los clínicos lo están ocupando o no. ¿Estamos fijándonos realmente en los parámetros que son relevantes? ¿En qué capa nos estamos concentrando? ¿En qué plexo vascular? Aquí a través de esta presentación les quiero intentar explicar un poco más, para ver si le encontramos la real aplicación de OCT Angiography para el estudio de glaucoma. Bueno, este es el conocido ya a estas alturas mapa de capas de fibras nerviosas, ¿verdad? Con análisis sectoriales basado en la segmentación de la copa del disco, o sea, de la copa del nervio óptico, del disco óptico, ¿verdad? Y hace un análisis cuantitativo respecto a la relación de la área, la relación copa-disco, el grosor de la capa de fibras nerviosas, y todo eso lo expone y lo presenta en función de una base normativa, ¿verdad? Lo compara con personas de la misma edad, sexo, raza, ¿verdad? Después de eso, empieza a tomar mayor relevancia, y más aún que la capa de fibras nerviosas para la detección precoz, en análisis del complejo de células ganglionares, ¿ya? Ojo, cuidado que muchas personas hablan de la capa de células ganglionares. No, lo que se analiza es el complejo de células ganglionares, o sea, toma en consideración tanto la capa de células ganglionares como la capa de fibras nerviosas, incluso hasta la limitante interna, ¿ya? Bueno, y aquí aparece esta tecnología que nos permite analizar la capa de fibras nerviosas y analizar la perfusión de la cabeza del nervio óptico, ¿verdad? A distintos niveles. Incluso actualmente tenemos análisis de densidad de la red capilar alrededor de la cabeza del nervio óptico, ¿ya? Aquí está la segmentación que realiza. Lo que hace es un análisis del... aquí está ven mi flechita, ¿verdad? Donde le estoy indicando, ¿sí? Ven una segmentación completa de retina a vitrio, ¿ya? Una segmentación del plexo capilar de capilares radiados peripapilares, ¿verdad? Y de la coroides. Bueno, aquí está lo que hemos hecho clásicamente, el análisis comparativo fundamental en glaucoma, el estudio de progresión que algunos equipos utilizan. Yo particularmente confío mucho en la marca Optoview. No tengo conflicto de intereses, por favor, en esta presentación. Pero a mí particularmente me gusta mucho el OCT de glaucoma de la casa Optoview. Aquí nuevamente análisis comparativo, ¿ya? ¿Cómo parte este tema de OCT Angiography? Bueno, OCT Angiography nace cuyo objetivo era analizar cabeza del nervio óptico, no era analizar mácula. Hoy en día las mayores aplicaciones de OCT Angiography era para analizar mácula, ¿ya? Pero esto nace a partir de Ricky Wang, David Huang, Yali Jia, ¿verdad? En la OSU, y ellos queriendo tratar de entender qué era primero, el huevo o la gallina, en análisis vascular o en análisis de la capa de fibras nerviosas. Entonces querían saber cuál era el defecto que precedía cuál.
Y empezaron a hacer estos estudios de glaucoma. Ya hay bastantes publicaciones y aquí yo les voy a mostrar algunas de aquellas, ¿ya? Bueno, importante considerar que, que hay varias tecnologías para la captura y registro de la tecnología de Digital Geography. Y cada una se refiere a la capacidad que tiene de detectar la decorrelación, o sea, diferencias en la reflectividad en un mismo punto, en función de la fase, la amplitud o la frecuencia de la onda. De ahí vienen diferentes algoritmos que cada uno ocupa diferentes tecnologías para hacer este análisis de correlación. Por ejemplo, OptoView usa el algoritmo SADA, que es Split Spectrum Amplitude Decorrelation and Geography, y que lo hace en función de la amplitud de la onda, ¿ya? Topcon y Triton usan el Octara, Heidelberg Engineering usa el FSADA, o sea, que usa el amplio espectro de la decorrelación, ¿verdad? El OMAC, que usa tanto la amplitud y la fase de la onda para poder hacer este análisis, ¿ya? Y ahí vienen cada uno de los equipos de Occitan Geography, ya cada vez más posicionados. Acá en Chile yo he visto que el OptoView está bastante bien posicionado. Topcon, muy poco, para mí es un equipo muy versátil, con mucho potencial, sin embargo, está no se ha posicionado realmente con la importancia y la capacidad que tiene este equipo, yo creo que por temas de marketing, representaciones, etc. Nidec, un equipo que a partir de ATM, ¿verdad? Lo ha posicionado bastante bien, ¿verdad? Cirrus también es un equipo de la marca Zeiss, Heidelberg Engineering, Canon. Cada uno de ellos tiene diferentes algoritmos y las diferencias entre ellos tienen que ver con la cantidad de A-scan o kilohertz que realizan por segundo, ¿verdad? Y sí tienen tecnología Spectral Domain, Swept Source. Particularmente para glaucoma no hace mucha relevancia si es Swept Source o Spectral Domain, porque la diferencia entre ellos tienen que ver básicamente con la penetración del scan en el tejido, y lo que queremos evaluar para glaucoma son los plexos vasculares más superficiales, entonces no necesitamos tanta penetración. Y se dice que Spectral Domain tiene más resolución superficial que Swept Source. ¿Cuál es la segmentación? Como lo había comentado, la segmentación que ofrece el equipo Topcon, que analiza la cabeza del nervio óptico completo, ¿verdad? Una segmentación para el vítreo, que es particularmente para aquellas patologías que generan neovascularización a nivel del nervio óptico, retinopatía diabética, por ejemplo. Este es el que importa para glaucoma, el plexo capilar radiado peripapilar y la coroides. Y a lo mejor algunos pensarán, bueno, ¿y para qué tiene la coroides? Bueno, hay algunos artículos que dicen que sí tiene importancia y relevancia para el glaucoma. Es importante los métodos de registro que realizan, ¿verdad? Y cómo corrigen los artefactos Occitan Geography, ¿verdad? Particularmente la empresa OptoView tiene un sistema que se llama MCT, Motion Correction Technology, que en el fondo lo que hace, toma un escaneo vertical y un escaneo horizontal, y a partir de la combinación de esos dos scans, logran corregir gran parte de los artefactos y mejorar bastante la resolución de la imagen, ¿verdad? También es sumamente relevante, particularmente para glaucoma, es que en glaucoma estamos buscando defectos de perfusión muy, muy pequeños, son detalles muy mínimos, ¿ya? Por lo tanto, la resolución es realmente relevante, ¿ya? Existen scans que logran 304 por 304 píxeles. ¿Qué significa eso? Que aquí hay 304 líneas paralelas del primero hasta el último, ¿ya? Si nosotros en la misma área hacemos mayor cantidad de cortes, en el caso 400, fíjense cuánto mejora la resolución del scan. Esto a nivel macular, pero se extrapola al análisis de la cabeza del nervio óptico, ¿ya? También es relevante para poder hacer un análisis de la calidad de las imágenes, ¿verdad?, de Occitan Geography, es cuánto tiene capacidad cada algoritmo, cada marca, de resolver los artefactos de proyección. Uno de los clásicos artefactos, por ahí como el año 2015, cuando empieza a incorporarse comercialmente Occitan Geography, era que a nivel de la retina externa o el epitelio pigmentario podíamos ver los plexos vasculares de la retina superficial. O sea, esta es la retina externa, que hacen los vasos de la retina superficial aquí. Y eso básicamente son los artefactos de proyección. Como esto detecta el movimiento de los eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos, la sombra del eritrocito también se mueve y se proyecta en el epitelio pigmentario. Por lo tanto, se refleja. Y eso, para hacer análisis cuantitativo de densidad vascular, es sumamente perjudicial para la calidad de imagen.
Entonces lo que han hecho son varios algoritmos de subtracción que permite corregir aquellas imágenes, aquel artefacto de proyección, ¿ya? A partir de eso, es que hoy en día tenemos una resolución mucho mayor y al mismo tiempo nos ha permitido entender los plexos vasculares retinianos, ¿ya? Hasta antes nosotros nos enseñaban que en el fondo la retina tenía dos plexos vasculares, un plexo vascular superficial y un plexo vascular profundo. Hoy en día, a partir de lo que sabemos con OCT Angiography, sabemos que son 4 plexos divididos en dos complejos vasculares. El plexo capilar de la capa de fibras nerviosas o el plexo capilar de peripapilares radiados, ¿verdad? El plexo vascular de la capa de células ganglionares, el plexo vascular intermediario y el plexo capilar profundo, ¿ya? Entonces, cada uno de esos son diferentes plexos independientes entre sí, que sí tienen comunicaciones, pero toda esta tecnología nos ha permitido entender incluso la fisiología de la retina como tal, y al mismo tiempo cuando lo aplicamos a la enfermedad entendemos mucho mejor la fisiopatología, ¿ya? Volviendo al tema de la corrección de artefactos, la mayoría de los equipos hoy en día están incorporando la tecnología Bull Motion Correction Technology, que lo que hace es corregir ruido en la imagen de OCTA, ¿ya? Las imágenes de arriba, este es un algoritmo que aplicamos en la imagen en SAIS, ¿verdad? Estas son las imágenes naturales del equipo SAIS, las de arriba. Cuando se aplica el algoritmo del Bull Motion Subtraction, se fijan que se vuelve con mayor calidad la imagen, la red capilar, ¿verdad? ¿Por qué es tan relevante? Porque a la hora de hacer el análisis de densidad, el análisis de densidad es súper simple. Lo que hace el equipo, divide los píxeles blancos de los píxeles negros y analiza la relación que existe de píxeles entre estas dos, entre estas dos variables, ¿verdad? Lo blanco va a ser vascular, lo negro va a ser avascular. Pero cuando tenemos un tono, ¿verdad? Gris, que en el fondo no se logra definir si es vascular o avascular, ahí empiezan los problemas y la imprecisión en el momento de calcular la densidad vascular. Porque el threshold, el umbral para poder definir qué es vascular y qué es avascular, queda muy difícil de poder definir, ¿ya? Ahí pueden ver con mayor calidad. ¿Cuáles son las áreas de análisis de OCT Angiography en la cabeza del nervio óptico? Bueno, tenemos 3x3, 4,5 por 4,5 y 6x6, ¿ya? Yo recomiendo, para hacer análisis de cabeza vascular de la cabeza del nervio óptico, los cortes de 4,5 por 4,5, porque me permiten, si se fijan en el 3x3, la cantidad de vasos que veo alrededor de la cabeza del nervio óptico es muy poco, ¿verdad? El 6x6 me da un área mayor, pero disminuye mucho la resolución. Así que el 4,5 por 4,5 yo creo que es lo más apropiado, ¿ya? Ahí está nuevamente el análisis. Aquí está una imagen cortesía del doctor Carl Gleitenberg, que hace un análisis tridimensional de la red vascular de la cabeza del nervio óptico. Esto es para bonito en realidad, aún no tiene ninguna aplicación, pero son imágenes realmente impresionantes lo que consiguió el doctor Carl Gleitenberg cuando representaba la empresa Topcon. Ya no trabaja con Topcon, pero son imágenes de gran calidad. Bueno, vamos un poco a lo práctico, ¿ya? Hay estudios que dicen que efectivamente el OCT Angiography tiene un gran valor agregado para identificar la patología con glaucoma. Este es un estudio en donde se hizo una correlación entre la pérdida de capa de fibras nerviosas, el daño quimpliométrico y la densidad vascular peripapilar, ¿ya? Fue un estudio, se estudiaron 153 ojos de 31 pacientes sanos, ¿verdad? Y 48 sospechosos de glaucoma y 74 pacientes diagnosticados con glaucoma. Se hicieron las comparaciones respecto a la densidad vascular, ¿verdad? En dos niveles. Circumpapilar, o sea, este anillo alrededor de la cabeza del nervio óptico, y toda la imagen en total, ¿verdad? Y el grosor de la capa de fibras nerviosas y el defecto campimétrico. Y se definió que cada 1%, o sea, cada 1% de disminución de la densidad vascular se asocia con una pérdida de 0,64 decibeles a través del análisis de la densidad vascular peripapilar, ¿verdad? Este anillo, y a nivel de la imagen total 0,66 decibeles.
O sea, eso ya está comprobado y este es un paper del año 2016 y hasta la fecha ya han habido más publicaciones que están de acuerdo con este análisis, ¿ya? Otro valor agregado del Resultant Geography en pacientes con glaucoma tiene particularmente pacientes con glaucoma normotenso. Los pacientes con glaucoma normotenso tienen análisis particularmente de daño de la red vascular peripapilar, ¿ya? Y están desarrollando incluso algunas herramientas para ver estos defectos, estos típicos defectos en cuña, ¿verdad? O el signo de Hoyt, de la capa esfera nerviosa y ver cómo afecta eso y medir el ángulo en Resultant Geography, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden ver un paciente que tiene glaucoma, ¿verdad? Un auto. Un paciente que tiene, perdón, que no tiene glaucoma, sin embargo, el análisis de capa fibras nerviosa dice que sí tiene un daño de la capa fibras nerviosa, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Este paciente tiene una longitud axial de 27,45, un paciente alto miope. Por lo tanto, en este tipo de paciente es muy frecuente que falle el análisis de capa de esferas nerviosas, precisamente porque está toda la retina adelgazada alrededor de la cabeza del nervio óptico, ¿verdad? Sin embargo, el OCT angiography no mide grosor, sino que básicamente analiza la red vascular, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros tenemos una imagen de OCT angiography sin alteraciones de la densidad vascular, eventualmente podemos estar tranquilos que ese paciente, que lo más probable que ese paciente tenga un daño no tenga aquel daño de la capa esfera nerviosa y básicamente es un artefacto de segmentación o una falta en la interpretación del equipo, ¿ya? Por otra parte, acá tenemos, perdón, ahí avancé para el otro lado. Este otro paciente que aparece con el grosor de capa de esferas nerviosas normal. No obstante, cuando vemos las imágenes de la retinografía, vemos que tiene algunas señales de pérdida de brillo en esta parte que eventualmente podrían significar una pérdida de capa de fibras nerviosas, ¿verdad? Y que se correlaciona básicamente con la imagen de esta hiporeflectividad que se asocia precisamente a este defecto en cuña de pérdida de capa de fibras nerviosas. Y eventualmente estamos con un paciente que sí tiene defecto a ese nivel, ¿ya? Respecto a lo que hablábamos del análisis a nivel coroidio, esto se está correlacionando incluso con imágenes de indocianina, ¿verdad? Y se ha llegado a la conclusión de que valores reducidos de la densidad vascular coroidea parapapilar inferior dentro de la zona beta implicaría un mayor riesgo de progresión de glaucoma, ¿ya? Así que en el fondo, cuando tengamos esta área de disminución de la perfusión con una menor densidad vascular y particularmente la zona beta, podríamos pensar que la progresión de glaucoma va a ser aún más agresiva, ¿ya? Nuevamente, también hay estudios que se están analizando el tamaño de la zona vascular foveal, ¿verdad? Con técnicas de OCT angiography, y han estimado que efectivamente existe una correlación en esta pérdida de circularidad de la zona vascular foveal y la pérdida de la capilaridad a este nivel en pacientes con glaucoma, ¿ya? Ahí pueden ver precisamente un paciente con una alteración de la capa de fibras nerviosas, ¿verdad? A este nivel, y vean cómo se ve el defecto de la disminución de la densidad vascular y cómo se correlaciona perfectamente con el defecto campiométrico, ¿ya? Así que es sumamente, particularmente yo disfruto mucho cuando tengo pacientes, le hago OCT angiography, veo que el OCT angiography tiene alteraciones de la perfusión, le hago el OCT y veo que tiene alteraciones de la capa de fibras nerviosas, veo el defecto campiométrico, veo la retinografía y eventualmente empiezo a ver que todo se empieza a correlacionar, ¿ya? Ahora, hay defectos, si se fijan, muchas veces están estos defectos en amarillo y uno dice, bueno, ¿qué significa ese amarillo? ¿Tiene o no tiene? Está borderline. Y eventualmente cuando uno empieza a analizar las imágenes, empieza a ver que existen pérdidas de perfusión a muy pequeña escala, igualmente en este caso, ¿ya? Ahora, hay defectos que son evidentes, si se fijan acá, la pérdida de perfusión de la capa del plexo capilar, peripapilar radiado, es bastante abundante. También se ha visto que este defecto de la perfusión se proyecta incluso más allá de alrededor de la cabeza del nervio óptico.
y toma incluso el formato de la capa de fibras nerviosas, afectando el complejo de células ganglionares, ¿verdad? Fíjense cómo este defecto de la perfusión aquí arriba, a nivel temporal de la mácula, se proyecta acá. Esto tiene una perfecta correlación con un Bierron en el caso de un paciente con glaucoma, ¿ya? Ahora, miren un paciente avanzado con glaucoma avanzado. Fíjense cómo está todo con alteración del complejo de células ganglionares, está todo esto adelgazado, ¿verdad? Y fíjense el plexo capilar superficial, cómo también está alterado y bajo en el mismo formato. Algunos casos, no vamos a entrar en detalles, pero si se fijan, miren aquí esta alteración de la perfusión aquí inferior. Ese paciente le hicimos, allá en Brasil teníamos todos los equipos, así que para hacer estudios comparativos, les pasamos por el Avanti, por el Tritón y por el NIDIC y veíamos cuál tiene mayor capacidad de demostrarnos cualitativamente estas alteraciones de la perfusión. Ahí con mayor detalle, si se fijan, ahí cómo se pierde la capilaridad de aquella zona, ¿ya? Fíjense el Tritón que demuestra bastantes detalles, ¿verdad? El Avanti ahí se ve bien. Aquí también el NIDIC también se ve bastante bien. Otro paciente con un HOIT muy discreto, que se ve acá, ¿verdad? Este defecto en cuña de la capa de fibras nerviosas, pero claramente se evidencia con bastante precisión con la pérdida de la perfusión de la cara. Otro caso ahí. Ahora, si se fijan, la capacidad de detectar estos defectos de perfusión son bastante complejos, ¿verdad? Porque en el fondo son sutilezas a nivel de la capilaridad. Por eso que están desarrollando varios algoritmos para poder identificar esto de manera automática. Y en esto ha estado trabajando el doctor Richard Rosen en Nueva York, ¿ya? Y en el fondo ellos ya están estableciendo una base normativa de pérdida de capilaridad de la cabeza del nervio óptico, ¿ya? Así como tenemos esta normalidad en la capa de fibras nerviosas, ¿verdad? También se está trabajando en pacientes con glaucoma a nivel de OCT angiography. Bueno, no voy a explicar no voy a dar mayores detalles de cómo logra este análisis, pero fíjense, este es un paciente donde tiene aquel semáforo nuevamente, lo amarillo que ya tiene una desviación estándar mayor de lo que un paciente normal tiene. Este es un paciente control sano y tiene algunos defectos de perfusión. Y un paciente con glaucoma muestra bastante y con bastante mayor precisión los defectos de perfusión de la cabeza nervio óptico, ¿ya? Bueno, esta fue mi tesis de doctorado y logramos aplicar la técnica de OCT angiography de la parte posterior del ojo al segmento anterior. ¿Ya? Esta fue una publicación, ¿verdad? Ahí comparamos las dos técnicas de angiografía fluoresceínica con OCT angiography, ¿ya? Pudimos ver que OCT angiography en el iris permite con bastante más detalles ver la red vascular del iris, ¿ya? Bueno, en glaucoma es importante para ver los glaucomas neovasculares y poder analizar la neovascularización. Ahora, ese es un paciente con rubiosis, no necesita una angiografía para poder ver que ese paciente está con neovasos, ¿verdad? Bueno, pero esa es la angiografía fluoresceínica y la imagen con OCT angiography del iris, ¿ya? Ese está el paciente, ahí pueden ver la perfecta correlación. Ahora, aquí esto es lo interesante, son pacientes que la rubiosis, de hecho, incluso para los médicos, no es fácil de detectar, son cambios muy tenues, en un tono rojito en algunos sectores, ¿verdad? La angiografía fluorescénica mostrando la extravasación de contraste y el OCT angiography mostrando esta red neovascular en los mismos sectores, ¿ya? Ahora, este es un paciente que venía por un análisis angiográfico para ver cómo estaba distribuida la neovascularización en la raíz del iris. Así hicimos la angiografía, ahí está el paciente, la angiografía, y OCT angiography nos muestra con bastante detalle toda esta red neovascular en la raíz del iris. El otro ojo no tenía indicación de análisis angiográfico. Sin embargo, cuando hicimos la angiografía, vemos detalles de neovascularización. Cuando hacemos OCT angiography, se pueden ver con detalles el análisis de la red neovascular en el iris. Bueno, este es un paciente con implante cosmético neoiris, en donde se nos solicitó evaluar la presencia de neovascularización o la presencia de isquemia en el iridiano para ver si este paciente podría ser glaucoma. Eventualmente no tenía isquemia, sí tenía una desorganización vascular del iris,
pero no tenía isquemia ni tampoco tenía neovasos. Bueno, a nivel de conjuntiva y esclera, ya se está haciendo ciertos análisis para poder identificar cuáles son los sectores de mayor perfusión para poder encontrar el mejor lugar para implantar las válvulas para drenar, ¿verdad? Para poder facilitar el drenaje uroescleral. Algunos casos, voy a avanzar rápido en el análisis de perfusión que está bastante alterado en un paciente con glaucoma, ¿verdad? Aquí otro paciente, si se fijan aquí existe un defecto en cuña de la capa espiral nerviosa aquí abajo, en los dos ojos. La imagen aneritra así lo demuestra también. Y cuando hacemos OCT angiography nos muestra con detalle, ¿verdad?, la disminución de la perfusión alrededor de la cabeza del nervio óptico. El campo visual del mismo paciente, demostrando que no tan exagerado el daño, pero sin embargo a nivel de capa espiral nerviosa y a nivel vascular demuestra bastante detalle. Eso, muchachos, no sé si tienen preguntas o después me aceleré un poquito porque estaba viendo que me pasé en el tiempo. Pido disculpas. Nada que disculpar. Muchas gracias, doctor Claudio Set, por la presentación. Yo no sé si hay dudas, preguntas o algo. Pueden usar vía chat si es que quieren escribirlas. Hay un icono de preguntas y respuestas específicamente puesto ahí para que si alguien tiene alguna duda o consulta la pueda realizar. O si no, directamente por el chat. Yo quiero felicitar al doctor Seth, porque está muy buena la presentación. Y creo que para allá va el futuro del glaucoma, detectar esos casos. Lamentablemente este examen es muy difícil de poder dárselo a todos los pacientes por costo o por disponibilidad del equipo, pero es muy importante en el seguimiento de los pacientes con glaucoma muy avanzado, porque ya como que se pierde el campo visual o los CT mismos siempre se ve igual, pero la perfusión es lo más importante. Un glaucoma de tensión normal y, como decía, en los casos no vasculares. Eso. Sí, claro, yo esta presentación la hice en algún momento y me acuerdo que un médico oftalmólogo me dice, está bien, lindo, fantástico, última tecnología, ¿verdad? Pero ¿qué sentido tiene detectar más precozmente el glaucoma, entendiendo que el paciente igual se le va a desarrollar el glaucoma y no tenemos los recursos en el sistema público para poderlo tratar oportunamente? Yo digo, pero bueno, tenemos que avanzar de alguna manera en tratar de detectar esto precozmente y tratemos de que la salud pública a nivel país se desarrolle con la misma, o no con la misma, por lo menos que trate de acompañarnos de alguna manera. Pero afortunadamente yo sé que el examen es caro, pero recordemos que ya está pronto a salir el tema de que los CT tengan codificación FONASA. Recordemos que llevamos todo este tiempo que los CT no tienen codificación FONASA. Eventualmente no va a ser necesaria una codificación independiente para OCT Angiography, así que eventualmente eso podría facilitar el acceso a esta tecnología a todos nuestros pacientes, ¿verdad? Solo tengo desde el chat un comentario para Claudio, felicitándolo por la charla, por lo impresionante del tema y lo mucho dice que se puede llegar a indagar con esta tecnología, ¿no es cierto? Y lo mucho que se puede llegar a aprender también. Así que más que pregunta, doctor Sed, es como un comentario a la presentación. Así que muchas gracias, dice, lo tengo como espectador anónimo, no sé quién es, pero gracias por usar el chat y gracias por los comentarios hacia la presentación. No sé si hay alguna otra pregunta, duda al respecto. Javier dice, este año se integró CT a la MLE, sin embargo aún está mal rotulado. ¿Cómo es eso? ¿Qué es MLE? Ah, modalidad libre elección, ya, de FONASA. Mira, y está mal rotulado, no sabía eso. No, si todavía está en trámite, entonces todavía en la práctica de los pacientes todavía lo tienen que pagar particular. Queremos que se arregle. Okay. Gracias por las felicitaciones.
Isabel González también agradece lo de la presentación, Claudio, así que... ¿más comentarios, más sugerencias? Parece que nada más. Muy agradecido, Claudio, por tu presentación. Damos paso a nuestra segunda presentación. La segunda presentación de nuestro webinar va a estar a cargo de 3 alumnas, que son alumnas regulares de la carrera de Tecnología Médica de la mención de Oftalmología y Optometría de la Universidad Bernardo Higgins. El trabajo que van a presentar las alumnas es un trabajo que fue una parte importante de su desarrollo de tesis de grado para optar al grado de licenciado en Tecnología Médica. Las 3 alumnas son, tal como yo les mencioné, Andrea Escobar, Yasna Valle y Camila Guerra, y la presentadora del trabajo es la candidata a ser tecnóloga médica, Andrea Escobar. Así que, Andrea, si quieres, puedes empezar a compartir. Bien. Buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad presentaré el trabajo de investigación, el cual fue llevado a cabo por 3 estudiantes, Yasna Valle, Camila Guerra y quien les habla, Andrea Escobar, cuyo título es Flujograma para el diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto mediante telemedicina, con el propósito de optar al grado de licenciado en Tecnología Médica, mención Oftalmología y Optometría. Bien, el glaucoma es una neuropatía óptica progresiva, multifactorial y asintomática que afecta a todos los grupos etarios. Además, esta patología puede clasificarse según su etiología, es decir, en primario y secundario. Y dentro de la clasificación primaria se encuentra el glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma primario de ángulo estrecho y glaucoma normotenso. Cabe destacar que el glaucoma se desarrolla en 3 etapas: en hipertensivo, preperimétrico y perimétrico. A partir de estas imágenes podemos observar que a la izquierda tenemos un fondo de ojo, específicamente del nervio óptico, de un paciente totalmente sano. Y a nuestra derecha podemos ver un fondo de ojo de un paciente glaucomatoso. La diferencia entre ambos nervios ópticos que se puede notar fácilmente es la excavación, que es esto. En un ojo sano se puede ver que está en un tamaño totalmente normal. En cambio, a diferencia de esta imagen, la excavación se encuentra totalmente aumentada. La evolución de esta patología se puede ver a través de las siguientes imágenes. Esta imagen presenta a un paciente normal sin daño glaucomatoso, a diferencia de las otras imágenes en donde se puede notar a un paciente con glaucoma, quien presenta un deterioro del campo visual periférico y cómo su progresión llega hasta una visión tubular debido al daño funcional del nervio óptico y posterior ceguera. Cabe destacar que esta patología tiene una alta prevalencia a nivel mundial, siendo esta la segunda causa de ceguera irreversible. Si bien se estima que afecta a 66 millones de personas aproximadamente a nivel mundial, y el 70% de los casos de glaucoma corresponde al glaucoma primario de ángulo abierto. Por lo tanto, en base a estos porcentajes, nosotros decidimos trabajar con esta variante de glaucoma. Actualmente, a pesar de no existir estimaciones más recientes que nos indiquen números exactos de progresión, se estimó teóricamente que en el año 2020 el número de personas con glaucoma se duplicaría a 120 millones aproximadamente. Para cada enfermedad existen los factores de riesgo y a continuación nombraré los de mayor importancia para su desarrollo. En este caso, las enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatías isquémicas, entre otros. Pacientes con edad sobre los 40 años, la raza ya que se asocia a ciertas características anatómicas, el consumo de ciertos tipos de fármacos que pueden influir en las fluctuaciones de la presión intraocular. Los antecedentes familiares, ya que se asocia a un carácter hereditario
y también los antecedentes oftalmológicos, como por ejemplo vicios refractivos, traumas oculares, cirugías o alguna otra patología oftalmológica. Sin embargo, el factor de riesgo más importante en el desarrollo de glaucoma es la presión intraocular, y esta es determinada por el equilibrio entre la producción y drenaje del humor acuoso, y sus valores normales fluctúan entre los 10 y 21 milímetros de mercurio. De acuerdo a los antecedentes mencionados anteriormente, es importante la detección precoz de este, especialmente por el aumento de la presión intraocular, ya que, como bien se puede ver en esta imagen, el periodo de detección en sus inicios es indetectable por un proceso totalmente molecular, es decir, una muerte celular de los axones de las células ganglionares, que posteriormente se transforma en un daño estructural en el nervio óptico, generando un adelgazamiento en la capa de fibras nerviosas. Por ende, justo aquí, entre el límite de la fase indetectable y asintomática, es donde tenemos que pesquisar, ya que a medida que pasa el daño irá generando un deterioro funcional de la visión hasta concluir a una ceguera irreversible. Como se requiere un diagnóstico precoz, necesitamos realizar el diagnóstico de manera masiva y efectiva en el tiempo, donde el uso de la telemedicina podría contribuir con dicho objetivo, ya que ayuda a crear lazos entre médicos especialistas y pacientes que se pueden encontrar en distintas regiones a nivel nacional. Sin embargo, en esta investigación es necesario incluir a los tecnólogos médicos para contribuir a mejorar el estado de detección temprana de un paciente con glaucoma. Por lo tanto, ¿existe la posibilidad de realizar telemedicina en Chile? Efectivamente, la telemedicina se realiza en Chile desde 1993, sin embargo, no es hasta el 2013 en que se desarrolló en el área oftalmológica. Es decir, 20 años después se pudo realizar la teleoftalmología, y específicamente en retinopatía diabética. Para contribuir con dicha patología se crearon ciertas aplicaciones como por ejemplo DART y TOP. Sin embargo, en este último tiempo, la telemedicina está canalizada hacia la detección de SARS-CoV-2 o COVID-19. Por lo tanto, el objetivo de investigación es saber si existe la posibilidad de poder diseñar un flujograma que utilice telemedicina y sea aplicado para el diagnóstico precoz de glaucoma primario de ángulo abierto. Para esto diseñamos un flujograma, el cual fue dividido en 3 tamizajes. El tamizaje primario está enfocado a todo paciente desde los 30 años que acude a la consulta oftalmológica y con factores de riesgo asociados a la anamnesis. Posterior a la anamnesis, se procede a realizar una serie de exámenes esenciales e importantes, como por ejemplo la huesa visual y la oftalmoscopía directa. A partir de los resultados de dichos exámenes, vamos a determinar si existe el riesgo de ser sospechoso de glaucoma, y si los exámenes dan resultados normales o sugerentes de otra patología ocular, se procede a derivarlos o citarlos a control anual. Por el contrario, si los exámenes entregan resultados anormales, se procede a clasificarlos en 2 tipos de factores para saber si efectivamente es sospechoso de glaucoma. Dentro de los factores primarios o más importantes en el diagnóstico de esta patología está la historia familiar, la presión intraocular y la alteración papilar. Y los factores que pueden contribuir al desarrollo de este los clasificamos como factores secundarios, como por ejemplo los antecedentes mórbidos, antecedentes de carácter refractivo, etc. En conclusión, todos aquellos pacientes que cumplan con los factores 1 o factores 1 y 2 son categorizados como sospechosos de glaucoma, y aquellos pacientes que solo cumplan los factores 2 se les citará a un control anual. Ahora, a todos los pacientes sospechosos de glaucoma se les hará una serie de exámenes de diagnóstico estructural, como lo es la curva de tensión ambulatoria, que se tomará 3 veces al día, y posteriormente se corrige para obtener la presión intraocular promedio. El segundo examen estructural es la tomografía de coherencia óptica, u OCT, en donde existen diversos protocolos para evaluar el grosor y comportamiento de la capa de fibras nerviosas y capas de células ganglionares. Y por último está la retinografía,
y esta nos ayudará a evaluar visualmente los cambios en la cabeza del nervio óptico, tal como se mostró en la segunda diapositiva. Ahora, una vez obtenidos los resultados de los exámenes anteriores, se procede a la aplicación de la teleoftalmología, donde se deberán subir los archivos a una plataforma virtual. Y en este caso, para nuestra investigación, nosotros recomendamos la plataforma virtual Dropbox. Después se debe crear una carpeta exclusiva para cada paciente en donde deben estar sus datos personales en conjunto con los exámenes que se le realizaron anteriormente. Una vez compartida esta información, se procede a la última parte de nuestro flujograma, que es la retroalimentación médica, donde el médico oftalmólogo nos entregará sus respuestas e indicaciones. Y estas pueden ser la repetición de exámenes o si bien realizar exámenes complementarios como lo es la gonioscopía. Cabe destacar que este examen es exclusivamente hecho por el médico oftalmólogo. Y el campo visual computarizado, que es realizado por un tecnólogo médico en oftalmología. Si este último, el campo visual, sale alterado, se debe programar una hora con el médico y si éste entrega resultados dentro de los rangos normales, solo se pedirá hacer un seguimiento a dicho paciente. Acá en esta imagen podemos observar el formato completo de nuestro flujograma, la cual estará disponible para todo aquel que lo requiera. A modo de conclusión, fuimos capaces de dar cumplimiento a nuestro objetivo de investigación, dado que se pudo desarrollar un flujograma enfocado a la detección temprana de glaucoma primario de ángulo abierto mediante la telemedicina. Es por esto que queda en condiciones para ser aplicado en centros oftalmológicos, dado que se obtuvo una validación mediante una encuesta a profesionales del área de la oftalmología, y que también podrá contribuir de manera significativa a la salud visual a nivel nacional. Antes de terminar, quisiera agradecer en esta presentación a mis compañeras de tesis, Camila Guerra Galde y Yasna Valle González, también a nuestro profesor guía, el tecnólogo médico Javier Gallo, nuestro profesor coguía de tesis, el tecnólogo médico Francisco Reyes, y también a nuestro coordinador de investigación, el doctor Germán Rey. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y muchas gracias, por supuesto, a Yasna y a Camila también. Ahora, tal cual como lo hicimos con la presentación del doctor Claudio Set, los chats o el icono de preguntas y respuestas está abierto. Cualquier duda o consulta que puedan o que tengan intenciones de preguntarles a Andrea, son todas bienvenidas. Vamos a ver. Yo tengo una preguntita. Doctor. Felicitaciones, muchachos, quedó muy lindo el flujograma, creo que está bien diseñado, ¿ah? Creo que un muy buen análisis hicieron ustedes. Pero me gustaría consultarles, ¿cómo creen que impacta este flujograma la inteligencia artificial? Porque en nuestro sistema de salud pública ya tenemos una herramienta que ha sido bastante cuestionada de cualquier manera, ¿verdad? Que se llama DART para la detección de retinopatía diabética. Pero como siempre he dicho, este algoritmo, que a mi modo de ver no es exactamente inteligencia artificial, pero es un prototipo nacional, ¿verdad?, de inteligencia artificial, pero a nivel internacional existen otras herramientas que ya están fuertemente validadas para el diagnóstico de la retinopatía diabética y asimismo para el glaucoma también, ¿ya?, para la identificación de glaucoma o análisis de la cabeza en nervio óptico, ¿ya? Por ejemplo, yo conozco AirDoc y hace un muy buen análisis de riesgos de pacientes con glaucoma, ¿verdad? ¿Cómo creen que impacta? Porque esto va a llegar en algún momento. ¿Cómo creen que podría impactar este flujograma y la cantidad de atenciones en el sistema público? Bueno, yo creo que sería un gran beneficio para el sistema público el hecho de que pudiesen ver el glaucoma, porque eso nos ayudaría a reducir no tan solo las listas de espera, sino que también el tiempo en el cual se demoran en ser citados los pacientes, porque esto puede ser variable hasta en años. Entonces eso permite que la enfermedad progrese mucho más rápido y sea aún más difícil detectarla. En cambio, con estas tecnologías más artificiales y que sean obviamente buenas,
nos va a permitir poder realizar eso y va a ir en beneficio totalmente del paciente, ya que esta es una enfermedad que es irreversible y causa una ceguera total cuando no se trata. Claro. Y en el flujograma de ustedes, ¿dónde podrían, en qué parte localizarían este screening por materia de inteligencia artificial? Yo creo que nosotros, debido al orden en el cual tiene, este tendría que ir ubicado en la parte de en el tamizaje 2, en donde estarían los exámenes tanto estructurales y, o sea, estructurales y los como los de fotografía, por así decirlo, para identificar si hay daño o no, cuando aún no entre en el daño funcional de la patología. Claro, claro. Yo estoy súper de acuerdo con usted. Yo creo que sería una herramienta sumamente importante que esto entrase al sistema de salud pública de una muy buena manera, pero tiene que ser bien hecho. Tienen que haber políticas de salud pública que en el fondo impulsen esto en base a la evidencia, en base a las validaciones de los programas, ¿verdad? Con certificaciones de la FDA, etc. Junto con un colega, Rolando Silva, hemos hecho una investigación de la tasa de cobertura del año 2011 al 2019 y esta se ha incrementado considerablemente desde aquel año hasta el 2019. Sin embargo, desde el 2016 esta tasa de cobertura se frena. Y justamente el 2016 es el año que se implementa DART en el sistema de salud público. Entonces, es para que en el fondo ver independiente de todo lo que se habla en televisión, en los periódicos, respecto de lo positivo que ha sido esta implementación, la verdad es que en términos concretos, la tasa de cobertura para retinopatía diabética ha disminuido, ¿no? O sea, o no ha crecido, ¿verdad? No ha tenido un real impacto. Yo creo que en los próximos meses va a salir publicado en la revista médica de Chile la publicación. ¿Y cuáles serían las causas, según ustedes, de por qué pasa esto? Básicamente yo creo que ha generado finalmente a partir de precisamente el flujograma, ¿verdad? Como es una herramienta que no se ha sabido incorporar bien en el flujograma o que genera ciertos procesos que terminan retardando el resultado, porque básicamente requiere de la validación de un médico oftalmólogo. Cada informe requiere de la validación de un médico oftalmólogo para poder subirse a la plataforma o poder dar el sistema que diga que efectivamente se tiene o no tiene, ¿verdad? Entonces, finalmente se está haciendo doble trabajo. O sea, se saca la foto, se manda a procesar, se espera que llegue el resultado, y luego que llegue el resultado, si es que llega, tiene que volver a ser evaluado por médico oftalmólogo. Y ahí, finalmente, se está haciendo el trabajo. O sea, hay un cuello de botella ahí, dices tú. Exactamente, o sea, con otro algoritmo, el tema, tú subes la foto y te entrega el resultado automáticamente. ¿Ah? Ya, no, es que eso igual médicamente creo que no corresponde, pero independientemente de eso, felicito a las chicas por el trabajo, porque yo creo que el ánimo del trabajo es como trabajar, valga la redundancia, en equipo. Y en glaucoma es súper posible hacer estos flojogramas y que, como dice Jasna, finalmente el paciente llegue antes o no empeore por no poder acceder a la consulta tan fácilmente. Yo creo que todo eso depende de cada hospital. Hay hospitales en los cuales hay una buena comunicación entre los oftalmólogos y los tecnólogos y se trabaja muy rápido y muy bien y muy eficientemente. Yo creo que, bueno, la experiencia que tuve en el Hospital Salvador o en el Hospital de la Chile es bien buena, pero en otros es bien mala. Yo creo que todo depende del equipo humano, digamos. Pero es posible hacerlo, sobre todo ahora que estamos en época de COVID. La telemedicina nos pilló a la parte oftalmológica muy en pañales, y casi no se puede hacer nada por telemedicina, y no existe nada de lo que ellas están proponiendo, y creo que está bien. Existen protocolos nacionales del Ministerio de Salud que están basados en los programas panamericanos de detección temprana de glaucoma que están disponibles online y más o menos trata de lo que las chicas hablan, pero más orientado a los especialistas oftalmólogos. Pero telemedicina para oftalmología en sí creo que falta mucho todavía. Y yo creo que su programa está bueno, hay que validarlo y echarle para adelante, creo yo.
Muchas gracias, doctor. Me queda, bueno, varios mensajes en el chat de felicitaciones a las alumnas por el trabajo, por la claridad de la presentación. Solo queda una pregunta de Vania Chandía, que dice: ¿por qué las mujeres tienen tendencia a padecer glaucoma? ¿Alguna de las estudiantes que quiera responder esa pregunta? Bueno, la respondo yo. Bueno, la tendencia generalmente lo que sale en el flujograma es del glaucoma primario ángulo abierto, que hay una incidencia mayor en mujeres, pero no significa que en hombres no pueda ocurrir, ¿ya? Eso también se tiene que sumar a condiciones de embarazo, a menopausia, el uso de anticonceptivos. Eso es como que se puede decir el porqué de las mujeres. Muchas No gracias, sé si te habrá Camila. quedado claro. Ahora que vamos a ver si, pues si Vania nos escribe de nuevo Sí, Ay, perfecto, dijo gracias. Vania que súper bien, así que muchas gracias. De todas formas, quería igual agregar un poco que, bueno, se sabe que el glaucoma puede ocurrir desde los 40 años, pero sin embargo, nuestro flujograma está orientado para las personas de 30 años, porque se ha dado, o sea, se ha visto ahora que las personas pueden causar daño antes de los 40 años. Entonces, por esto que la investigación fue orientada también al uso de los CT, por el daño estructural que pueda haber, y en personas menores de 40 años, que sería ya desde los 30, que tengan antecedentes de glaucoma o características que pueden ser un sospechoso de glaucoma. Muchas gracias, Camila, por las aclaraciones, muchas gracias, Yana, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Damos paso a nuestra última, no tengo más preguntas aquí en el chat. Damos paso a nuestra última disertación de este webinar a cargo del doctor José Manuel Díaz. El doctor es médico cirujano oftalmólogo titulado en la Universidad de Chile con una subespecialidad de oftalmología en la misma Universidad de Chile en el año 2004. Se desarrolló de manera profesional en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en el Hospital de El Salvador hasta el 2011. Posee desde el año 2012 una subespecialidad en cirugía del segmento anterior, córnea y glaucoma del Royal Queen's Hospital en Belfast, del Reino Unido. Ha publicado artículos en diversas revistas de alto impacto, tales como Cataract y Refractive Surgery Journal. Ha dictado varias clases, charlas en congresos de oftalmología nacionales e internacionales con enfoque principal en glaucoma. Actualmente es miembro de la Sociedad Chilena de Oftalmología, Sociedad Americana y Europea de Cirugía Refractiva y Catarata, y se desempeña como médico oftalmólogo en la Clínica Santa María y como profesor de la Universidad de Chile y Universidad de Ulster en el Reino Unido. Muchas gracias, doctor Manuel Díaz, por estar junto a nosotros en este webinar. No, gracias por la invitación y por la presentación. Y bueno, felicitar a esta instancia de conversación descentralizada e incluyendo provincias, me parece muy interesante. Y felicitar a las presentaciones anteriores, porque creo que lo que voy a hacer es hacer como un mix de las dos, porque todo esto es necesario. El glaucoma es la causa líder de la ceguera irreversible en el mundo, como ya lo dijeron las colegas tecnólogas. Acá vemos a todo esto un cuadro de los pintores holandeses Bruegel y Rubens, que hicieron una serie de los sentidos, y este es el que corresponde a la visión, ¿no? Pero es un cuadro muy lindo, y los que tengan oportunidad de verlo en vivo, muy lindo. Glaucoma hoy. Bueno, las chiquillas ya hablaron mucho de las excavaciones normales versus las que no son normales. Y uno siempre tiene que ver las 5 reglas para observar las excavaciones, ¿cierto? Como consideramos el anillo versus el reborde, la presencia de notch o la presencia de hemorragias, estimar bien la atrofia peripapilar es muy importante para clínicamente no errar en la detección temprana, porque muchas veces esto está antes que aparezca un daño en el campo visual o incluso en el OCT, como lo mostraba el doctor Seth antes. El miércoles pasado hubo una reunión muy interesante, la que me metí por Zoom, obviamente, de la Panamericana de Oftalmología, donde el doctor Susana, que es el que más ordenado tiene el tema del punto de vista estadístico a nivel mundial y que ha sido precursor de programas de detección temprana de glaucoma que lideran el mundo,
Se juntó con la Sociedad Portuguesa de Glaucoma y vieron que más o menos todos tenemos los mismos problemas con todos nuestros pacientes. O sea, ¿por qué los pacientes todavía se nos quedan ciegos a pesar de todos los avances que han habido en la última década, principalmente? Como bien dijeron, el glaucoma se estima en 60 millones, el de ángulo abierto. Pero el glaucoma todavía se sigue subdiagnosticando, todavía se sigue tratando inapropiadamente, o sea, como subtratando, y todavía tenemos una falta de adherencia al tratamiento que es muy importante. Los doctores Grant y Burke en el año 82 hicieron el mismo estudio, o sea, se hicieron las mismas preguntas, o sea, en 30 años no hemos avanzado mucho, seguimos con los mismos problemas. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de discutir ahora. Sabemos que mientras peor nos llegue el paciente al diagnóstico, peor pronóstico va a tener, eso es real. La Asociación Mundial de Glaucoma estima que es muy importante llegar a una presión target para cada paciente en forma individual, de acuerdo al nivel inicial de daño, la velocidad de progresión y la esperanza de vida del paciente. En este sentido, lo que está ocurriendo actualmente es que la esperanza de vida para, por ejemplo, generación millennial va a ser 96 años, cuando en el año 82 o 90 la esperanza de vida eran 80 años con suerte. Por tanto, el estimar la velocidad de progresión hoy es muy importante y es donde más se falla en la práctica clínica. Una doctora americana hizo un estudio de todo lo publicado en glaucoma y pudo hacer este flujograma que es muy parecido al que las chicas mostraron recién, con la salvedad de que obviamente hay que tener especial cuidado con aquellos pacientes que presentan cosas específicas como hemorragia en el disco óptico, córneas delgadas, historia familiar del glaucoma, edad avanzada, raza afroamericana, o baja presión de perfusión, problemas de hipotonía nocturna, apnea, etc. Entonces la doctora Forchheimer determinó que en los pacientes que tienen un glaucoma de más de 12 decibeles de pérdida de campo visual, se mantiene estable si mantenemos una presión de menos 14. Cualquier cosa sobre eso, el paciente va a progresar igual y va a la ceguera igual. A peor campo visual y a peor excavación documentada, un tratamiento más agresivo es necesario. Entonces, de repente, estamos llegando muy tarde a la cirugía con nuestros pacientes. Entonces, en 30 años parece que nada ha cambiado, pero no porque no tengamos herramientas mejores que hace 30 años, sino porque no estamos tratando factores no relacionados con la presión intraocular. Y ahí viene la presentación del doctor Sok, que es donde yo decía que la perfusión es muy importante en la progresión y ojalá pudiéramos tener ese examen disponible para la mayoría de nuestros pacientes, pero no es el caso en Chile en estos momentos. El glaucoma entonces sigue siendo subdiagnosticado. El Baltimore Eye Survey determina que el 50% de los casos no están diagnosticados. En Grecia, el Thessaloniki Eye Study, 57%, en Sudáfrica, el 90%. Y la principal causa es que los pacientes nunca han visto un oftalmólogo, y eso en Chile todavía sigue pasando aún en la práctica privada. Muchos pacientes llegan la primera vez al oftalmólogo cuando tienen presbicia, 50, 52 años, y ahí muchas veces encontramos glaucoma. Y otra cosa importante que ocurre en Chile también, por ejemplo, en el Los Ángeles Latino Eye Study, es que la falta de seguros médicos hace que los pacientes no lleguen porque no tienen cómo costear la evaluación por un especialista.
Entonces hay dos factores ahí involucrados. Con respecto a al examen clínico, también hay un problema de estandarización de qué considera uno como sospecha de glaucoma. Se dice que 1 de cada 5 especialistas subestima el nervio óptico y la mitad lo sobreestima. O sea, no hay una adecuada como entrenamiento todavía en eso. Siendo así los especialistas más jóvenes los que se equivocan menos en esa situación. Entonces ahí es cuando los exámenes estructurales y funcionales importan mucho. El OCT ya ha demostrado que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta y puede bajar la prevalencia de glaucoma subdiagnosticado de un 75 a un 38%. Entonces es ahí donde los flujogramas, como los que las tecnólogas mencionan, podrían tener una función muy importante para poder llegar a tiempo. ¿Cuáles son, según las publicaciones, los errores más importantes? Es la subestimación del radio copadisco vertical, la hemorragia en disco y el notch que a veces se presentan justo con las hemorragias. Acá vemos un notch bastante claro, ¿no? Acá vemos una hemorragia con consecuente adelgazamiento de capas nerviosas. Acá vemos un caso que corresponde más a un glaucoma neovascular con su típico escotoma centrocecal, con su hemorragia en la cabeza del nervio óptico. En este caso, bueno, hay muchas publicaciones que relacionan los glaucomas normotensivos con hipoperfusión. Entonces realmente quizás no son glaucomas normotensivos, sino que son glaucomas más de tipo isquémico. Si bien es cierto, los test estructurales ayudan mucho, siempre se deben considerar como un rol complementario, o sea, siempre tiene que existir el examen del nervio óptico como para poder hacer un diagnóstico complementario. Todavía el glaucoma sigue siendo subtratado porque la severidad del daño es subestimada muchas veces. Entonces recibimos muchos pacientes que llegan en condiciones muy terminales a ponerse una válvula o cosas así, y sabemos que a pesar de operarlos van a terminar probablemente ciegos en pocos años. Entonces lo más importante es determinar la progresión de daño. Un paciente que tiene más de 1,5 decibeles al año de velocidad de progresión es un paciente que hay que operar. Fin, no hay más discusión al respecto. El 90% de los pacientes ciegos al diagnóstico tenían un campo visual de menos 6 decibeles o más, que es lo real que nos pasa cuando llega el paciente a primera visita. En varios estudios poblacionales, que hay miles y es muy entretenido leerlos para entender cómo se hace la evaluación, la metodología, etc., se determina que si yo reduzco de un 35 a un 48%, recién eso se traduce en un no avance de la enfermedad. Cuando nosotros en la clínica en general consideramos que un 25 a un 30% es súper bueno, no. En el AGIS, por ejemplo, el promedio se determinó que si tengo un promedio de 12,3 milímetros de mercurio y ningún PIC sobre 18, tampoco progresa. Entonces son cosas que han aparecido con los años y que se nos olvida un poco verlos todos los días. En los últimos años se ha visto que los pics de presión intraocular son un factor muy importante, más que la fluctuación circadiana o la variabilidad a largo plazo. Me refiero a pics que, por ejemplo, el paciente tiene una curva, un promedio de 14 y de repente sale una presión de 18. Ese paciente va a progresar sí o sí. Ahora, todos esos pics ocurren 50% fuera de la consulta. Entonces habría que considerar un ideal de curva entre las 8 y las 6 de la tarde que por lo menos tomara 5 tomas. Entonces, por ejemplo, el doctor Susana en Sao Paulo hace este test que es el Water Drinking Test, que hace tomar a los pacientes 200 cc de agua y le mide la presión a los 5, a los 15 y a los 30 minutos. Y ahí detecta muchos pics
sobre el baseline de la presión intraocular, lo cual me parece bastante interesante. Lo otro es considerar en los pacientes qué pasa con los fármacos. O sea, uno también trata pacientes, no trata presiones. Entonces, como el ser muy belicoso en bajar las presiones con 4 gotas y el paciente llega al mes con los ojos muy rojos, al final entender que una mala calidad de lágrima y un ojo seco con hiperemia puede equivaler a una pérdida de campo visual de 10 decibeles en términos de calidad de vida. Entonces también hay que pensar cuándo parar el tratamiento y enviarlo a cirugía. Entonces, estamos con una dificultad de evaluación de la tasa por progresión, principalmente porque tenemos pocos campos al año. En general, por lo menos necesitamos 3 al año para poder hacer una tasa más o menos razonable. Pero tampoco podemos ser tan malos con nosotros mismos porque, por ejemplo, en el Reino Unido pasa una cosa parecida. O sea, ellos tienen 3 campos visuales en promedio en 2 años. O sea, eso es bastante poco. 0,7 test por año. Y un seguimiento inconsistente en un 70% de los casos. Entonces también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces, como les decía, hay que considerar la edad del paciente. Hoy los pacientes van a vivir, tienen una esperanza de vida de 96 años, por tanto, hay que considerar eso con respecto a la tasa de progresión de la enfermedad y la posibilidad de llegar a la ceguera. Por tanto, cuándo parar el tratamiento médico y considerar cirugía es lo más importante hoy. Susana y Moraes y todas las presentaciones anteriores nos hemos enfocado a pensar en cuál es el goal del tratamiento, de la target para cada paciente, cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Obviamente hoy día partimos con las prostaglandinas y los beta bloqueadores y todos los alfa-agonistas van quedando como complementarios. Hay que considerar cuáles son los efectos adversos, cuál es nuestro... cuál vamos a considerar como éxito de tratamiento, cuándo vamos a considerar una cirugía. Pero a pesar de todo, igual va a haber un 15 o un 20% que va a quedar ciego de un ojo a los 15 o a los 20 años. Por tanto, igual hay que considerar y eso decírselo a los pacientes también. Ahora, ¿por qué los pacientes no tienen buena adherencia a los tratamientos? No hay muchos estudios que expliquen eso en forma randomizada, sí retrospectiva. Se ve que de un 29% del grupo de glaucoma que progresa, es un 21% solamente el que tiene buena adherencia, ¿ya? Y solo un 74 o 79% de los pacientes con glaucoma cumplen con monodosis, por tanto la prostaglandina como monodosis es muy necesaria. Ya cuando agregamos otras gotas, baja la compliance o adherencia al tratamiento de un 50 o 40%. Y preguntándole a los pacientes por qué, porque se olvidan, porque tienen otras prioridades, por costo, por falta de información, pero un 30% no sabe. Las principales causas de por qué dejan las gotas es por hiperemia, por costo, por una falta de educación, no en el sentido de clase social o clase educacional, sino como de que, por ejemplo, en Inglaterra se hace un curso a todo paciente que se diagnostica glaucoma de 3 horas, y eso acá también hace falta. Y la relación médico-paciente también es muy importante. En los hospitales se ven mucho más pacientes que en la práctica privada y los tiempos son mucho más cortos, por tanto, el auxilio de las colegas tecnólogas en la parte de la salud pública para mí es muy importante en este tipo de enfermedad. Yo creo que en glaucoma es mitad tecnólogo y mitad médico. Para mí es muy importante el apoyo de los tecnólogos. Ahora, con respecto a esto mismo, muchos pacientes no se informan, por tanto se quedan con solo lo que les decimos en la consulta, o no creen que van a quedarse ciegos por no tratarse.
También no consideran que el costo valga la pena comprar las gotas. Muchos pacientes viven lejos, les cuesta llegar a los controles o pierden horas de los exámenes. También se ha demostrado en publicaciones que el dar mucha muestra médica también es contraproducente para los pacientes, como que si no tienen muestras médicas no se tratan. Y también se ha visto que es súper útil tener un call center. En algunas clínicas oftalmológicas eso se hace y ayuda bastante a que el paciente recuerde que tiene que ir a control. Me gustaría que eso se hiciera también en los hospitales, pero no siempre puede ocurrir. Ahora, como les decía, a veces es mucho más saludable enviar a los pacientes a cirugía antes de que tengan un daño mucho mayor. Y en ese sentido, por ejemplo, en el Moorfields se hizo todo un programa y todo un estudio para tener una trabeculectomía más protocolizada y que todos los especialistas pueden acceder a esa información y así poder tener menos complicaciones, porque el mayor miedo que se tiene es a las complicaciones y por eso muchos pacientes se mantienen con gotas durante mucho tiempo a pesar de que el campo se sigue dañando. Por tanto, uno se puede ahora entrenar más por vía remota o la información ya está disponible online. Por tanto, uno puede entrenarse en cirugía, sobre todo en provincias, mucho más fácil. Ahora, en el futuro yo creo que es muy bueno que haya más tecnologías para detectar problemas de flujo, como nos mostraba el doctor Seth. También van a aparecer otros sistemas de medicación, como sistemas de pellets para poner en cámara anterior, que los están probando. Pero yo creo que la mayor intervención que se va a hacer es en salud pública, educación al paciente. Yo creo que por ahí va un poco el futuro de los pacientes para que no se nos queden ciegos. Eso. Muchas gracias, doctor Manuel Díaz, por la presentación. Abrimos los chats y los comentarios para preguntas, sugerencias. Me quedé pensando a propósito, mientras alguien escribe, me quedé pensando en lo que mencionaba en los casos de Londres, donde los pacientes que son detectados con glaucoma, se les hace tomar un curso, era Sí, Londres. es que a mí me gustó mucho el sistema allá porque, como te digo, por cada oftalmólogo que está trabajando hay como 10 tecnólogos, que uno está en el campo, otro está tomando presión, otro está haciendo educación al paciente, ¿me entiendes? Entonces como que creo que eso es a lo que hay que tratar de llegar. Uno Sí. como oftalmólogo solo, difícil, glaucoma es un tema muy difícil. ¿Puedo yo? Por supuesto, Claudio. Muchas gracias, doctor, por la presentación, que es muy bueno tener esa visión amplia, en el fondo, del tema de la salud pública respecto a los nuevos avances. Está muy buena la presentación de glaucoma. Doctor, ¿cuál es la importancia que le da? Yo que pasé un tiempo en Brasil, le daba mucha relevancia al análisis de nervio óptico con fotografía estereoscópica. En el fondo ellos no consiguen una retinografía sin que sea estereoscópica, ¿no? Porque en el fondo no me sirve nada. Si no lo veo con estereopsis, no me sirve. ¿Qué opina usted sobre eso? Que no sirve si no es estereoscópico. Ya. ¿Y qué valor le da usted a la presión arterial en sus pacientes con glaucoma? Ya sea... Mira, como te digo, los pacientes de tensión normal que progresan, los mando a hacer de todo, desde Holter de presión arterial, ecocardiograma, ecodoppler carotidio, o sea, los estudios completos desde el punto de vista de la hipotensión y también estudios del sueño, porque hay muchos pacientes con apneas que progresan. No. Muchas gracias. Casualmente teníamos uno de los grupos que va a desarrollar tesis durante este año, también relacionando, tratando de encontrar esa relación entre las apneas y las progresiones del glaucoma que usted mencionaba, doctor. Así que tengo algunos comentarios y dudas. ¿Ya?
Dice, buenas noches, como se mencionó en la presentación, el glaucoma causa un daño al nervio óptico irreversible. ¿Existen estudios sobre regeneración del nervio óptico con terapia génica? ¿Qué viabilidad puede ver esa terapia en el tratamiento del glaucoma? Supongo que hace referencia, yo no sé si usted está al tanto, salió publicado en diciembre del año 2020 una publicación en Nature sobre posibilidades de reprogramar células, ¿no es cierto?, y que cumplieran la función de nervio óptico y rescatar parcialmente, Sí, ustedes al son menos en un modelo ratón. claro, y también como células madres también están usando algunos estudios también. Pero todo eso está muy en pañales. Dice, otra pregunta, dice, gracias por la presentación. Hace algunos años el glaucoma apareció dentro de las nuevas patologías GES, sin embargo, desapareció. Pregunta si conoce el motivo. No está, el glaucoma está en el GES ahora, o sea, no, perdón, no está en el GES, miento, está en el PAD de FONASA, eso. Entonces igual es una opción buena. Ahora del GES, ¿por qué desapareció? Yo tengo una teoría personal, pero no es algo que sea objetivo, pero es que en los hospitales lo que ocurre es que igual, como el glaucoma tiene una prevalencia de un 2% de la población, también es menos prevalente que las cataratas. Entonces los hospitales están llenos de cataratas, de retinopatía diabética, vitrectomía y FACO de catarata. Por tanto, siempre nos pasa a los que hacemos glaucoma que nos tiran para la cola los pabellones, y porque es un paciente a la semana o 2 pacientes a la semana. Entonces, pero esa es mi hipótesis personal. Muchas gracias, doctor. Tengo en el chat otra pregunta. Dice, ¿qué importancia le otorga usted a los tecnólogos médicos que nos están capacitando en baja visión y rehabilitación visual con respecto a la patología del glaucoma? O sea, yo, bueno, por eso como te decía, yo llevo años en esto, entonces tengo una muy buena relación con los tecnólogos porque me ayudan mucho. O sea, es como baja visión, todos los pacientes que ya no están ciegos, los mando con los tecnólogos que en baja visión y los siguen, etcétera, etcétera. Y sí, o sea, yo no puedo trabajar sin tecnólogos. Súper bien, muchas gracias. Y la última pregunta, pues tenemos un par de preguntas más. Sobre el tema de la relación que usted mencionó como a la pasada entre la apnea y el glaucoma. ¿En qué forma, preguntan específicamente, en qué forma podría afectar o visualiza usted que podría afectar la apnea al glaucoma? Hay una hipoxia a nivel del sistema nervioso central bastante importante que se ha descrito como un posible factor de progresión en la patología del glaucoma. En el caso de pacientes con un factor de perfusión que importa mucho. O sea, no es en todos, no es en todos. Pero sí lo hemos encontrado en esos casos especiales, como te digo. También, o sea, es que yo relaciono mucho el glaucoma de tensión normal, que es por perfusión básicamente, con la neuropatía óptica isquémica, que al final, si te pones a pensar, como que suenan parecidos. O sea, al final el glaucoma es una neuropatía, no es una enfermedad extra, es una neuropatía que puede ser vascular. Otro comentario dice, junto con felicitar a los expositores y a las expositoras, me gustaría consultar la importancia de la salud primaria en el manejo del paciente con glaucoma y qué cambios consideran necesarios a este nivel en el rol del tecnólogo médico para mejorar el flujograma de tratamiento. De nuevo, fue muy larga la... O quizás muy amplia, o sea, ¿a qué se refiere específicamente? Importancia de la salud primaria en el manejo del paciente con glaucoma. ¿Y qué cambios consideran necesarios en este nivel en el rol del tecnólogo médico para mejorar el flujograma de tratamiento? Muy amplio. Le decimos al TM Javier Salas que especifique quizás un poquito más esa O pregunta. sea, voy a tratar de interpretarlo un poco, pero yo creo que
más que dedicarse a medir presiones y hacer campos visuales, también hay una parte que yo creo que debe ser la otra mitad del tiempo de la educación con el paciente. No saco nada con hacer puros exámenes y mandar exámenes si el paciente no entiende qué se le está haciendo o por qué. Y Ailín Ortega pregunta, ¿de qué forma puede afectar la hipertensión arterial al glaucoma? De la misma forma que estamos hablando como de los factores que pueden influir en los capilares, en la capilaridad del glaucoma. A mí me interesaría tener el trabajo que está haciendo el doctor Soto. Se lo mando, se lo mando. Ya. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda en el chat? No tengo más consultas. Quizás una acotación de que todas las preguntas van por el lado de la apnea y hipertensión arterial, pero si pensamos todo eso, o sea, si queremos tener una vida sana y no tener enfermedades ni retinales, ni vasculares, ni glaucoma a nivel del ojo, tenemos que tener una salud compatible, o sea, manejar la presión arterial, tener una mejor vida deportiva, bajar los niveles de colesterol, bajar los niveles de triglicéridos, o sea, todo eso va de la mano finalmente. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Yo pienso que los chilenos vivimos al límite, al límite de tener o no tener la patología. Como que todos son pacientes diabéticos, hipertensos, ¿verdad? Que sistémicamente están... O sea, si tuviéramos una población más sana, menos obesa, no vegana, pero más, que comiera más vegetales, no tendríamos retinopatía diabética, no tendríamos glaucoma, no tendríamos todas las cosas que estamos conversando hoy día, creo yo. Y claro, y en ese rol de educación muchas veces me ha tocado explicarle que en el fondo yo que me dedico más a la parte de exámenes de retina, me tengo que explicar a las personas que el problema que tiene más que ver con su salud sistémica, más que propiamente el ojo, que finalmente lo que tiene el ojo es la consecuencia de su tema sistémico. Entonces, de todas maneras. ¿y qué tengo Por ahí que hay hacer? una pregunta de May que dice, ¿usted cree que aumentar la ceguera a causa de glaucoma por tema COVID? Obvio que sí, porque los pacientes no han venido en un año. Entonces, en verdad, yo estoy esperando la avalancha porque va a ser así. Lamentable, pero Sí. cierto. Por tanto, si conocen a alguien con glaucoma, que no tenga miedo, si se vacunó, de venir a su consulta, que vaya al hospital, que la ausencia hospitalaria de los pacientes con glaucoma es bastante alta en hospitales. Sí, era lo que no... Habíamos estado por hora 40 fuera de COVID, eso es una realidad, Claro, realidad de claro, estos tiempos, ¿no? claro. Así que es esperable que en algún sentido tengamos esos coletazos, y de hecho mucha gente, hemos tenido los reportes de muchos tecnólogos médicos de la mención de oftalmología trabajando en distintas guapos que se han transformado casi de una guapo a un consultorio COVID más que a diagnóstico, a seguimiento de patologías No, retinales, eso glaucoma. con otras patologías. Imagínate el cáncer, como qué ha pasado con eso, o sea, si no es solamente en oftalmología. ¿En qué porcentaje existe el glaucoma en niños? O es súper raro, es muy raro. O sea, y el glaucoma en niños se ve fácilmente, lo diría el pediatra, porque tiene un ojo muy grande. Justo no tengo una foto acá, pero una córnea azul por edema. Por suerte es muy escaso, muy escaso. Acá tuvimos una participante que quedó la pasada porque quedó su comentario entre charlas, que fue Samara, y que dijo, a mí me pasó a los 19 años. Supongo que hacía referencia a su diagnóstico de glaucoma. Lo O sea, el cual glaucoma juvenil. para edad es como... Claro, pero el glaucoma en niños hay que entenderlo como una malformación congénita, porque en el fondo es porque no se produce, no se desarrolla la membrana del trabéculo, por tanto hay una membranita que cortar para que pueda funcionar, si al final es una solución mecánica. Los casos de los pacientes de glaucoma en niños son todos quirúrgicos, no medicamentos primero, cirugía inmediata. Otra consulta de May dice, ¿y considera las consultas comunitarias una opción para tratar el glaucoma en el sistema público? Implementando el flujograma de los tecnólogos podría ser, pero el problema es que tienes que tener también una cantidad de especialistas formados en glaucoma que puedan trabajar a la par, y somos pocos, la verdad.
Mm. Mm. Muchos comentarios, muchas preguntas, por supuesto, muchas felicitaciones ahí entre los chats y las preguntas, así que no sé si quedan más. Francisco, perdón que estaba silenciado. Francisco pregunta, ¿será realmente la población la culpable de su alimentación y sus cuidados nutricionales? Sí, porque por ejemplo en el Reino Unido pasa lo mismo que acá, pero porque allá toman cerveza todo el día y porque comen mantequilla todo el día. Entonces al final uno decide qué come, no es por vivir en un país subdesarrollado. De todas maneras, yo creo que igual así como hay en el camino, y esto quizás es una opinión muy personal, hay en el camino del glaucoma mucho por educar, me parece que en el camino de la También, alimentación también es un camino que hay que recorrer. Educación en alimentación, sí. ¿no? Hay que avanzar en materia de salud pública. Mm. Nos falta harto todavía. Pero vamos para allá, yo creo. O sea, la intención está, si no, no estaríamos hablando de estas cosas ahora, un día viernes. Claro. Exactamente, no me quedan más comentarios ni preguntas, así que solamente cerrar con agradecerles infinitamente al doctor Claudio Set por la presentación, al doctor Manuel Díaz por la presentación, la buena disposición de no solo de su presentación, ¿no? Sino de generar este ambiente de conversación acerca de una patología que, tal cual como decía el doctor Manuel, a pesar de 30 años todavía sigue siendo lo prevalente que era y da la impresión por los datos que no hemos avanzado mucho. Quizás es porque este tipo de conversaciones en un futuro, ¿no es cierto?, quisiéramos tenerlas más seguido, quisiéramos tenerlas más abiertas al público, y ahí es donde a lo mejor el rol de las universidades y Y este ahora se tipo de están instancias en dando, estos porque en el contextos más, fondo es como los médicos para allá, los tecnólogos para acá, como, no, hay que empezar a tal trabajar cual. juntos. Sumamente algo en el cual, particularmente en glaucoma y en varias cosas de oftalmología, en varias patologías, es necesario un centro de estudio epidemiológico de las patologías oculares, porque hay muy poco antecedente. Me imagino que ustedes, chicas, cuando hicieron su tesis, trataron de buscar datos nacionales de prevalencia, incidencia de glaucoma, y asimismo nosotros en retinopatía diabética o degeneración macular. Existe muy poco dato, ¿ya? O existen las investigaciones y finalmente no las publican, ¿verdad? Entonces, yo, hacer un llamado a los tecnólogos, a los médicos oftalmólogos, a hacer estudio epidemiológico, a disponibilizar los datos, ¿verdad?, para que podamos avanzar en materia de salud pública. Si no tenemos datos sobre los cuales fundamentar las políticas de salud pública, es súper difícil. Muchas gracias a todos los participantes. No es menor el comentario que decía el doctor Díaz, que es viernes a la tarde, y sin embargo aquí hemos tenido una muy buena asistencia de gente con inquietudes, con preguntas, participativa, a pesar de la hora y a pesar de como le pasó al doctor Manuel, que viene saliendo de la consulta, mucha gente también se reincorporó ahí saliendo del trabajo, así que nosotros como Escuela de Tecnología Médica muy agradecidos de la participación, de la buena disposición, abiertos completamente, hablamos hace un ratito con el doctor Claudio y de su motivación por seguir haciendo cosas en colaboración. Nosotros como escuela, obviamente, muy abiertos a seguir haciendo estas y otras instancias más eh, que consideremos necesarias para fortalecer con quizás nuestro granito de arena en esto de la educación, en esto de la promoción de la salud, de nuestra función desde el lugar que nos toca, que es a través de las universidades, ¿no es cierto? Así que muchas gracias al doctor Claudio Set por la presentación, muchas gracias a Andrea, Camila, Yasna por su presentación, por su trabajo de tesis. Ojalá prontamente tecnólogas médicas, colegas. Muchas gracias, doctor Manuel Díaz, por la presentación y la buena disposición a responder las preguntas. Y por supuesto, a todos los asistentes. Que tengan todos una muy buena término de semana, muy buen fin de semana reponedor, ojalá. Chao. Cuídense y muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Chao, buenas noches.